lograr. Somos del Valle, la zona andina, la subandina y el Chaco región. Somos Tarija, siempre unida, Pablo es nuestro gobernador. Somos Tarija, siempre unida, Pablo Canedo, gobernador. Vamos todos decididos, vamos a votar. Es nuestro amigo Pablo Canedo, él será nuestro gobernador. Es nuestro amigo Pablo Canedo, él será nuestro gobernador. Pablo Canedo, gobernador, todos vamos a ganar. Es el momento de progresar, todos con Pablo a gobernar. La autonomía es nuestro pilar, el desarrollo se va a lograr. Somos del Valle, la zona andina, la subandina y el Chaco región. Somos Tarija, siempre unida, Pablo es nuestro gobernador. Somos Tarija, Compañeros, compatriotas, compañeros y compañeros, ¿cómo están todas y todos? ¿Todo tranquilo por ahí? Todo bien, ¿eh? Yo bien, tranquilo, bien. Todo tranquilo. 8 veces dije lo mismo. Sí. Bien. O sea que no está tranquilo. Sería... Cuando uno tiene que reafirmar tanto algo, Claro, pareciera ser que no es verdad, ¿no? Exactamente. Como cuando uno anda diciendo por ahí que no soy de derecha, 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 es porque sos de recontra derecha. Si no, no tenés que aclarar. Claro, si no, ¿a quién le tenés que decir? Tus acciones hablarían por ti mismo. Bien, seguimos metidos en Tarija, en la campaña. No solo nosotros, la política de estas semanas en Bolivia pasa por la segunda vuelta en Tarija y Beni. Pero lo nuestro es Tarija por el candidato semigringolandis Adrián Oliva. Así que vimos una declaración hoy, porque hubo un acto ayer importante en el que se cerró la alianza o se presentó públicamente la alianza de Oliva con Luis Alfaro en Tarija. Ya de eso hablamos en nuestro capítulo anterior. Pero dijo ahí el compañero Oliva, yo me río cuando me dicen que soy de derecha. Digan lo que digan, debemos estar tranquilos. Hay que trabajar para que a este pueblo le vaya mucho mejor. Bueno, nosotros, como ya saben que venimos investigando a este compañero hace rato, nosotros hoy vamos a dedicar, ojo con los medios, y vaya que hay que tener ojo con los medios en la campaña de Tarija y en esta pretendida instalación de este candidato por mostrarse como una tranquila palomita blanca progresista, muy similar a la estrategia que utilizó Capriles Radonsky en Venezuela. Adrián Oliva está haciendo lo mismo, porque ya no hay espacio en la política latinoamericana para decir yo soy de derecha y vengo con este plan conservador. La sociedad ya no soporta eso, y además Oliva tuvo que hacer un acuerdo con el sector campesino de Luis Alfaro, y obviamente no le va a decir lo mismo que hacía antes, que lo vaya a perseguir y le va a impedir el ingreso a la plaza principal del municipio cercado de Tarija, ni nada que se le parezca. Pero además para el resto de la ciudadanía también intenta presentarse como un candidato pseudo progresista, no sé cómo llamarlo. Pero dice, no soy de derecha. Y nosotros queremos... Son candidatos que se presentan como incoloros, ¿no? Que tratan de hablar poco de... Sin ideología, digamos. Exactamente. De su ideología, de sus posiciones políticas. Utilizan palabras como, digamos, estar juntos, trabajar y tirar para el mismo lado, unirnos. Es decir, palabras vacías, sobre todo palabras vacías, teniendo en cuenta la tradición, la historia y el accionar del candidato. Es decir, no se puede tapar el sol con un dedo. Sí se puede. ¿No? Ahora nosotros, No se está puede. bien. Ahora nosotros vamos a mostrar cuál es la ideología de Adrián Oliva. Demasiados Pero, actos y sí, pruebas, pero ¿no? ¿cuánta gente ve Ojo con los Medios? Ah, bueno.
Si tenés 800 millones de medios de comunicación que te dicen otra cosa y te presentan una cara lavada desde el otro espectro político. Es la cuestión de esta que siempre charlamos de la hegemonía cultural, ¿no? Ujú. No, claro. No, eso es muy difícil Lo que pasa es que, digamos, deberíamos tratar de no recibir todo masticado, así como lo que nosotros te contamos, vos lo podés chequear, dudar, buscarlo por otras fuentes, con todo hay que hacer eso. Bueno, vamos a empezar a desandar los vericuetos ideológicos de Adrián Oliva. Nota número 1, por favor. Todo. Evo es parte de una cadena de líderes que han ido conquistando procesos electorales en América Latina y que tienen en el presidente Chávez y en el socialismo del siglo XXI una visión sobre la cual han construido sus programas. Los bolivianos en su momento asumíamos que Evo iba a diferenciarse de Chávez en la forma de hacer política porque los bolivianos somos diferentes a los venezolanos, pero está muy claro que el modelo es el mismo, que en los dos países hubo una asamblea constituyente, que en los dos países se ha reformado el Estado, se ha ampliado mucho más el aparato burocrático y en definitiva se ha afectado a la iniciativa privada y la... Se ha fortalecido el Estado, se ha afectado a la iniciativa privada, Evo es lo mismo que Chávez. No, es de izquierda, sí. Es un discurso que está plenamente identificado con lo que es el típico argumento de la derecha continental. Que me parece que en materia ideológica situaría a la cabeza de ello a Álvaro Uribe. Y es el exponente más duro, ¿no? Se opone a los procesos de paz en Colombia, fue el primero que empezó a llamar sistemáticamente que Venezuela no era una democracia sino una dictadura. ¿Ves? Es la línea ultraderechista continental. Y de paso, saltémonos un montón. Poneme, Wilson, la foto número 17, si sos tan amable, ya que me vino a la cabeza y a la mente el ultraderechista enemigo de todos nuestros procesos de integración. Uribe es terrible. Vamos a ver la foto, dale. Uribe es terrible, decimos, y ahí está reunido en alguno de los viajes de Oliva, los viajes que le costaron su liderazgo en la bancada de Convergencia Nacional, en alguno de esos viajes con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y si no me equivoco, el compañero de Adrián Oliva es el presidente del Comité Cívico de Tarija. Si no me equivoco, estoy casi seguro que sí. Y me parece que esto es en Estados Unidos. No puedo afirmarlo, pero estoy casi seguro. Después lo vamos a confirmar. Podemos volver y seguir con el orden que traíamos. Seguimos analizando cuál es la ideología. Estas imágenes que vemos son del año 2011, de un viaje de Adrián Oliva a Perú. En otro de estos tours derechistas para juntarse con las organizaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver un poco más de detalle de esto. Segundo material de análisis. Pero además aquí hay una lección que debemos aprender todos. No hay un modelo alternativo que supere los defectos de una economía de mercado. Eso es lo que ofreció Evo. Y no ha logrado hasta hoy demostrar al pueblo boliviano que su modelo es mejor. Ahí está, otra definición político-ideológica. No hay una alternativa mejor a la de la economía de mercado. ¿Qué significa esto? ¿Quién decía eso? Eso es el discurso central y puro del consenso de Washington. Las políticas del consenso de Washington que determinaron en los años 90 en América Latina el achicamiento del Estado, las privatizaciones, la entrega de los recursos naturales de esos países para entregárselo a capitales extranjeros, foráneos, básicamente europeos o de los Estados Unidos, y eso implicó también reducción de salario, reducción del personal de empleados públicos. En Bolivia se vivió en el sector minero de una manera dramática. Eso es la economía de mercado, neoliberalismo puro y duro. Otra breve de Adrián Oliva, definiciones ideológicas, para ver si es de derecha, de izquierda o de qué es, o de nada. Bolivia está en un momento muy crítico donde el debate es entre democracia y autoritarismo, entre mercado y Estado. Perfecto, democracia o autoritarismo, Estado o mercado. De nuevo, el mismo discurso de toda la derecha continental y global también, ¿no? Que critica
la injerencia del Estado, la participación del Estado en la economía, y que bajo ese discurso han entregado históricamente, o principalmente desde la década del 90, todo el aparato estatal a la iniciativa privada. Por eso se entiende que, digamos, Samuel Doria Medina, cabeza visible de la entrega patrimonial de todos los bolivianos al principio de los 90, esté apoyando tan activamente a Adrián Oliva. Y que él, siendo un joven dirigente universitario en Tarija, haya formado parte del MNR, pero además del MNR identificado con el gonismo, que fue el principal impulsor o uno de los protagonistas de la privatización o capitalización, llamámosle como le querramos llamar, pero sí es una línea política plenamente identificada con el neoliberalismo privatizador, a la que adscribió Adrián Oliva desde sus inicios como dirigente estudiantil. Una más, dale, seguimos. Nosotros tenemos que pensar nuestros países en una perspectiva de futuro, y está muy claro que hay cosas que se deben corregir, pero también hay que entender el momento en el que nos encontramos. Voy a hacer algunas comparaciones. El Perú el año 2010 creció al 8.7%. El Perú es un país que en 5 años ha reducido la pobreza notablemente, está hoy en cerca del 30%. Perú es un país que tiene una serie de problemas e inequidades, pero no las va a solucionar con un modelo alternativo que no sabemos qué es, o mejor dicho, en algunos países como el mío, sí sabemos qué es. Y en definitiva, este modelo que se va expresando en acciones concretas, lo que está demostrando es el fracaso de las propuestas alternativas al crecimiento, el desarrollo, la iniciativa privada y en definitiva el empuje que se debe dar a un Estado para modernizarse. Hoy Bolivia, después de 5 años de haber vivido el gobierno del presidente Morales, está enfrentada política y socialmente. Hoy en Bolivia hay un problema de diferentes sectores con el gobierno que están reclamando demandas insatisfechas. Y como congresista o asambleísta, en el caso boliviano, Como congresista, decía. Se le pegó el... ¿Dónde hay congresistas? En Estados Unidos. ¿Y en Perú? No. ¿Cómo se les dice? En Estados Unidos se les dice congresistas, y Adrián Oliva ahí decía quienes somos congresistas. Demasiados viajes a los Estados Unidos del compañero y ex diputado Adrián Oliva. De nuevo estaba el discurso de los gobiernos que con un plan alternativo atacan a la iniciativa privada, que es el ABC del neoliberalismo. Bueno, vamos a una declaración más que también nos llamó la atención, no es directamente de Adrián Oliva, pero es de uno de sus cercanos colaboradores, que también formaba parte del núcleo duro durante la gobernación de Mario Cosío. A ver si me ayuda acá, doctor, que estoy medio perdido. Bueno, ahí habla Lea Plaza. Mauricio Lea Plaza. Hemos sido los primeros en apoyar la nacionalización y no vamos a darle ningún golpe a la nacionalización, dijo estos días, cuando obviamente se recordó que los procesos de nacionalización del 2006 aquí, justamente en el sector de la media luna fueron los principales opositores. Ahí está, estaba buscando el nombre de Lea Plaza. Está arribita a la derecha, dijo Lea Plaza, lo podés ver, leer, y abajo remarcada la declaración textual de este cercano colaborador de Adrián Oliva y de Mario Cosío. Dice: hemos sido los primeros en apoyar la nacionalización y no vamos a darle ningún golpe a la nacionalización, dicen, mostrando que no son de derecha. Y que no critican ni están en contra de lo que fue la nacionalización de los recursos naturales, principalmente del gas y el petróleo en el año 2005. Vamos a repasar otra declaración de Adrián Oliva sobre las nacionalizaciones para ver si lo que hoy dicen en campaña sus colaboradores más cercanos y lo que es el eje de su supuesta propuesta es cierto o no. Adrián Oliva sobre las nacionalizaciones. A pesar de haber vivido un periodo de auge económico por el precio de las materias primas y haber administrado 4 veces más dinero que cualquiera de los gobiernos que le preceden a él, no ha logrado que
este supuesto modelo económico que él representa genere resultados para la gente. Y aquí viene la lección: no hay inclusión si no hay desarrollo. No podemos distribuir la pobreza. Y el gobierno de Evo Morales lo que está haciendo es tratar de distribuir la pobreza, porque Bolivia hoy es un país que ha desincentivado la inversión privada, que no tiene seguridad jurídica, que no tiene condiciones básicas para poder desarrollar sus sectores económicos, y aquellos que están en franco proceso de desarrollo son intervenidos por el Estado. Voy a dar un ejemplo. El 1 de mayo se recuerda el Día del Trabajador en mi país. El 1 de mayo el sector minero, que hoy está viviendo un proceso muy importante de desarrollo, va a ser afectado, y 4 empresas privadas van a sufrir la reversión de sus contratos, porque el gobierno necesita dar señales políticas para reconciliarse. ¿Van a nacionalizar 4 empresas? Sí, va a revertir concesiones de 4 empresas. Entonces, ¿y van a ser asumidas qué, por el Estado? Van a ser asumidas por el Estado, y con seguridad van a intentar negociar con el sector minero, el sector obrero, estas concesiones, para que sean los trabajadores los que se hagan cargo de estas empresas. A ver, si usted... Estaba horrorizado. Claro. Horrorizado. ¿Qué piensa? Adrián Oliva. ¿Qué piensa que podría ser Adrián Oliva como gobernante, llámele de una alcaldía, de una gobernación o del país, con estos fundamentos ideológicos, con debates como nacionalizar, tener una presencia activa del Estado o entregarle todo al sector privado? Me parece que la respuesta es obvia, ¿no? Incluso dice que el presidente Evo Morales administra la pobreza, ¿no? Pero que tuvo 4 veces más recursos que sus antecesores. ¿Y por qué tuvo 4 veces más recursos que sus antecesores? ¿Por qué se invierte en casi como en ningún otro estado? No, pero además, ¿por qué? No, claro, porque se ha decidido revertir a manos por la nacionalización. Claro, de los sectores privados lo que le correspondía a todos los bolivianos. El Estado debe manejar, digamos, el agua, el gas, los recursos que hay debajo de la tierra. Ya en nuestros países, no solo Bolivia, sino en América Latina, durante los periodos neoliberales, han visto cómo las privatizaciones, el manejo por parte del sector privado de los recursos naturales ha generado pobreza. Basta solo con mirar las cifras de las dictaduras militares o los años 90 y mirar las cifras de los procesos de cambio y transformación en América Latina para darse cuenta cómo cambia cuando hay un Estado fuerte y presente. Después de ver las declaraciones de Adrián Oliva, su pensamiento, sus fundamentos ideológicos, ¿quién hace una campaña sucia? Nosotros, que te mostramos quién es Adrián Oliva en base a sus propias declaraciones, no va a venir nadie a decir que, no sé, que le doblamos la voz o alguna vaina similar. O él, que ahora como candidato, porque necesita acercarse a determinada porción de votantes, cambia el discurso y dice: yo no soy de derecha, yo voy a hacer la revolución productiva y no sé cuántas cosas más. ¿Quién hace la campaña sucia? Digo, no es el primer candidato en la historia política de nuestros países que al llegar al momento de la elección dice cualquier cosa para que la gente lo vote. No, para llegar, ¿no? Claro, y para tratar de ocultar, digamos, también un pasado complicado, y hasta no es un pasado lejano, no estamos hablando de un político muy joven y muy talentoso, pero que no pueden ocultar, digamos, primero estas posiciones, esta matriz ideológica de derecha, neoliberal, del consenso de Washington, y después también sus vínculos fuertes con sectores de la ultraderecha continental, digamos, ni siquiera con sectores de la derecha democrática, porque lo que acá decimos es: sos de derecha, está perfecto, defendé tus posiciones políticas, hacelo con legitimidad, pero evidentemente si la cola está sucia... Y dice, le aplaza su mano derecha prácticamente en materia política y dice: nosotros siempre apoyamos las nacionalizaciones. Y te mostramos el video de Adrián Oliva diciendo: el gobierno es un desastre, administra la pobreza, y administra la pobreza porque ataca la inversión privada y porque nacionaliza. Y es una vergüenza que diga eso, porque las nacionalizaciones, dejó la guerra del agua, la guerra del gas dejó muertos, heridos, un montón de drama, dolor y sangre, y no puede venir, digamos, una persona a reírse en la cara de los muertos. Y el que lo apoya, el referente político a nivel nacional que más lo apoya,
es Samuel Doria Medina, cuyos antecedentes privatizadores están por demás demostrados y quien en la última campaña presidencial se atrevió a decir nada más y nada menos que había que retroceder a un esquema de 50 y 50 con las multinacionales. Exactamente. Entonces, nos toman por tontos. Digo, ¿no? Pero bueno, a veces me parece que... Digo, hay muchos políticos que hacen eso a nivel continental y nada, hay que denunciarlo, no pueden presentarse de esta manera. A ver, vamos a una más. En este caso la denuncia sobre este mismo tema la hace el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien después salen a decir, no, es un experto en campañas sucias y no sé qué más, y desestabilización creo que le dijeron. Bueno, Sí, está sí. mostrando, está nombrando la realidad de quién es Adrián Oliva. Vamos a ver a Juan Ramón Quintana. Quiero darle la mala noticia que Oliva forma parte del eslabón de la conspiración internacional contra Bolivia. Fíjate el papel de Oliva que desempeñó como diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tú no lo veías a Oliva defendiendo los intereses de su departamento. Nunca presentó Oliva un solo anteproyecto de ley para beneficiar a su departamento en su calidad de diputado por el departamento de Tarija. Entiendo que incluso se opuso al tema del Gran Chaco, a lo que significa hoy por hoy. Pero claro. Y entonces Oliva, financiado con recursos de los Estados Unidos, hacía campaña política para golpear la democracia en Venezuela, para golpear la democracia en el Ecuador, para golpear la democracia en Bolivia. Si es cuestión de ver en YouTube, entre Adrián Oliva en YouTube y va a ver que Adrián Oliva se convirtió en el interlocutor de UNOAmérica, de Human Rights, de toda la derecha cavernícola de los Estados Unidos. Entonces, el proyecto de Adrián Oliva es un proyecto de desnacionalización y por lo tanto un atentado a Tarija. Porque gracias hoy día a la nacionalización, Tarija es la vanguardia de la industria energética en Bolivia. Esa es la gran paradoja. Y claro, y ahora Adrián Oliva aparece como el campeón, ¿no es cierto?, de la democracia tarijeña. Cuando lo que estaba tratando de hacer en su calidad de diputado y hoy día encubierto en su calidad de candidato, ¿no es cierto?, lo que estaba tratando de hacer era de desmantelar este proceso político, que este proceso político es un producto, finalmente, ¿no es cierto?, de la recuperación de los recursos naturales y de la nacionalización. Entonces, Oliva es el gran personaje funesto para que se haya producido el golpe cívico-prefectural. No estamos lejos de que haya estado muy cerca de lo que ha sido la experiencia del separatismo-terrorismo y no está nada lejos de lo que es el proyecto de desnacionalización, es decir, del retorno a la privatización. Y por eso no es casual que Doria Medina esté tan cerca de Adrián Oliva. Bueno, ahí estaba el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Me parece contundente de todos los, digamos, su historia aquí y sus vínculos afuera, y parece muy clarito. Pero bueno, por eso dicen que es una campaña sucia. Porque está diciendo demasiadas verdades que, digamos, tocan muchas de las aristas de la carrera política de Adrián Oliva. Y porque no tienen forma de defenderse, además. Claro. Porque es imposible que Sí, porque se siente una vez y diga, no, esta declaración que hice en el 2011 sobre que la nacionalización es mentira. claro. No se puede. No se puede. No, por eso es una característica habitual. Como no puedo refutar, digamos, un hecho fáctico de la realidad, mato al mensajero. El mensajero es responsable de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque me cae mal, por lo que sea. Pero lo que te está diciendo, ¿qué tenés para decir? No importa, no me gusta, bien lo dice. Esa es la respuesta política hoy. Bueno, claro, y además se utiliza el regionalismo, ¿no? No, porque esto viene desde La Paz, entonces el gobierno nacional está
Era una campaña en contra nuestra. Bueno, respondan a los argumentos, no importa si lo dijeron desde La Paz, desde Caracas. Después tenemos, vamos a ver, no hoy, pero hay un investigador en cuestiones de inteligencia muy respetado, que es el canadiense Jean Guy Allard, que conoce muy bien a Oliva y también habla sobre él. Entonces, no importa de dónde vienen los argumentos, importa cuáles son esos argumentos. Entonces no se suban tampoco a la cuestión de, no, esto es una cuestión que viene desde afuera, no. Responda a los argumentos. ¿Dijo en el año 2011, sí o no, que estaba en contra de la nacionalización? ¿Sí? Vamos a hacer un corte aquí en Ojo con los Medios y después tenemos más material para compartir con vos aquí en esta mesa. No te lo pierdas, ya volvemos. Y damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado hoy, Roberto Ruiz, secretario general ejecutivo de la Gobernación de Tarija. ¿Estoy correcto? Así es, correcto. ¿Cómo está? Bienvenido a La Paz. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a tu programa, ¿no? He visto algunos programas de ustedes dos que son realmente muy buenos, ¿no? Se vio mucho en Tarija, siempre lo decimos aquí, el especial que hicimos sobre Adrián Oliva. Sí, se vio mucho, así es. ¿Y qué impacto causó? Mira, yo creo que en este momento de la confrontación, donde las sensibilidades están un poco alteradas, digámoslo así, en el bloque social que lo respalda, no creo que haya habido un impacto muy grande, y en el bloque popular, digámoslo así, con el cual está combatiendo en este momento, y que nosotros representamos, ese documental nos ha afirmado en nuestras convicciones y nos ha dado fuerzas para continuar en este proceso, luchando contra la restauración burocrática de la derecha continental, no solamente de la derecha boliviana, ¿no? ¿Ustedes también perciben que la participación de Oliva y sus aspiraciones tiene una lectura que trasciende el departamento de Tarija? Por supuesto que sí, esto no es nuevo. Él ha estado, por ejemplo, llevando a algunos dirigentes cívicos que hoy están militando, digámoslo así, en su organización política, a Washington, los ha llevado ante la OEA, ha estado en el Departamento de Estado, acusando y denunciando a Evo y defendiendo algunos actos que estaban en juicio por terrorismo de algunos dirigentes cívico-políticos de Tarija, ¿no? No solo eso, también se lo ha visto permanentemente en actividades ligadas a Uno América, una organización donde participa, por ejemplo, Jorge Monés Ruiz, un viejo cara pintada vinculado a la dictadura genocida argentina, y Peña Esclusa y una fauna pues que ustedes la conocen en detalle, ¿no es cierto? Él ha estado recorriendo el continente con ellos, y no solo el continente, sino también otros países en Europa, denunciando a los gobiernos progresistas de la región y cumpliendo un rol, por ejemplo, de articulador de ese grupo parlamentario de ultraderecha que buscaba el derrocamiento de Maduro en Venezuela. Entonces, por supuesto que sus actividades, su ideología, su historia personal, lo vinculan mucho con los avatares de la política continental y no tanto con los temas tarijeños, ¿no? A él nunca se lo ha visto, por ejemplo, en la lucha por la autonomía. No conocemos un solo escrito, una sola acción que haya hecho desarrollando esta idea y esta propuesta. Lo que es más, yo recuerdo todavía al jefe de Oliva, Goni Sánchez, solía decir que iban a haber prefectos electos por encima de su cadáver. Y era cuando nosotros estábamos en la dirección cívica y éramos evangelistas de la autonomía, dando vueltas por todo el país predicando por la reforma autonómica. De manera que no se lo conoce mucho y su fuerza no deriva tanto de su carisma personal o de los hechos o actos que ha hecho en Tarija, sino básicamente del bloque social que los respalda. ¿Por qué dice que su jefe es Goni Sánchez? Bueno, él trabajó de viceministro de gobierno del vicepresidente de Goni, que era Carlos Mesa, y antes de eso, en la FUL y en las pocas actividades que se le conocen como dirigente universitario, él ha sido un dirigente del gonismo. Pero lo trata de ocultar eso, es una especie de camaleón en la cual trata de mostrarse como una persona incolora, sin posturas ideológicas marcadas, con un discurso blando, digamos. Así es, él lo que hace de manera hábil es cubrirse, ¿no?, de la piel de la oveja, ¿no?, y presentar un discurso blando,
Cursi inclusive, todos sus spots empiezan con el yo amo a Tarija, ¿no? Pero esto está contradecido, digamos, por los hechos. A ver, deberían ustedes preguntarle, por ejemplo, al cívico Bayard, que ha estado preso y que se ha sometido a un juicio abreviado, cuando se daban los violentos conflictos de septiembre del 2008, el país estaba casi encaminado a una guerra civil, y el bloque conservador de Cosío, Oliva, que era su asesor directo, porque de ser asesor del Ministerio de Gobierno, el que alquila sus servicios posteriormente es Cosío, también en la parte de gobernabilidad. Y él se encargaba obviamente de garantizar gobernabilidad, entre comillas, que significaba obviamente muchas cosas. Él fue el que paseó alimentando esas tendencias más radicales, y en el Chaco se desataron eventos calamitosos, ¿no? Dinamitazos, movilizaciones violentas, un asalto al mercado campesino que dio lugar Cuando ocurrió esto, Adrián Oliva ocupaba un puesto destacado en la administración de Mario Él Cosío. era asesor en gobernabilidad, él estaba a cargo de mantener justamente a raya, entre comillas, a todos los revoltosos, ¿no? Está bien decir que era como una especie de ministro de gobierno de Cosío. Así es, ese es básicamente el equivalente. De viceministro de gobierno de Goni Carlos Mesa a viceministro de gobierno de Cosío, con esa experiencia. Pero además yo creo que en esos momentos son aquellos momentos en los que empiezan sus contactos con los servicios de inteligencia, que ustedes muy bien relatan en su documental. Pero él además es conocido en Tarija como el organizador de la violencia. Una cosa es, no sé, participar, apoyar, pero como número 2 o 3 del gobierno. ¿Él es indicado como el organizador de esa violencia? Por eso les digo, deberían hablar con Bayard, con estos cívicos, entre comillas, que inclusive estuvieron presos bastante tiempo, y preguntarles a ellos cuál fue el rol detrás de las sombras de Oliva. Él es uno de los organizadores, yo no diría el más destacado. Ahí estaban obviamente Moroni, el propio Cosío, toda una banda, digamos, de matones que era ese su modus operandi. Yo tengo dos elementos concretos que me vinculan directamente con Oliva, y lo he dicho en Tarija, y lo he desafiado a discutir esto de cara al pueblo. En dos oportunidades él personalmente me ha amenazado. Cuando se dio el pacto por la Constitución en septiembre de 2008, y logramos que una comisión, primero relativamente pequeña, donde estaba el vicepresidente Álvaro García, estaba el compañero Edmundo Novillo, Carlos Romero, Carlos Bort, mi persona, trabajamos en lo que en ese momento le llamaron la mesa clandestina, elaborando una propuesta de articulación de la Constitución que venía de Oruro con la propuesta de autonomía que se había construido en el bloque del Oriente y del Sur. Cuando logramos una masa crítica, digámoslo así, de una propuesta contundente, clave, que permitía que el país se encamine por la vía del diálogo y no de la violencia, el presidente Evo nos autorizó a ir a Tarija. Fuimos a Tarija, hablamos con las instituciones que estaban al borde realmente de una crisis muy profunda, y eso nos permitió articular el diálogo de Cochabamba. Eso fue un día viernes. El día lunes, que estábamos acá, esperando con Álvaro García en el Palacio de Gobierno, no vinieron. Cosío se había hecho gas, como se dice. El día martes, ¿no es cierto?, en un intento desesperado de frenar el diálogo, porque advertían ya que Tarija estaba apartándose del camino de la violencia, por entrar a un camino mucho más inteligente y de diálogo, desataron la violencia en Santa Cruz, asaltaron las oficinas del gobierno, recuerdan todo ese día de violencia en Santa Cruz. Tampoco llegaron el día martes, se había perdido el señor Cosío. El día miércoles, el mismo intento se reproduce en Tarija, y estas hordas asaltan el mercado campesino, y lo ponen bajo sitio por muchas horas, cerca de 10, 11 de la noche, se puede recién calmar la violencia. Un chico perdió la mano haciéndosela volar con una dinamita, a pedradas, quemaduras, lo que ustedes quieran. Tampoco vienen el día miércoles. Entonces hablamos con el otro grupo de la comisión, que estaba formada por el entonces rector don Carlos Cabrera y por el actual alcalde don Oscar Montes, para decirles vengan sin Cosío, porque él tiene algún tema con el CONALDE que no ha resuelto todavía. Ellos estaban aprestándose a venir el día jueves, cuando se desata la masacre de Pando. Esa masacre altera radicalmente el escenario del país.
Como ven, son 3 hechos sucesivos en los diferentes departamentos controlados por este bloque oligárquico, digámoslo así, y el Estado se apresta a desatar una violenta represión porque ya no era aceptable el número de muertos, ni las acciones estaban cobrando un carácter realmente fuera de control. Es en ese momento que sale del agujero Cosío y le dicen, andate nomás a La Paz y trata de controlar esto o generar una condición para ir al diálogo, porque de verdad esta situación ya excede cualquier posibilidad de control por nuestra parte. Entonces sale Cosío y viene con el grupo. Es ahí que, bueno, con anécdotas más, anécdotas menos, entramos y hacemos el primer documento que fija las condiciones para el diálogo de Cochabamba. En todo ese periodo ha participado Oliva, Lea Plaza, el otro asesor que tiene otro primo ahí, Lea Plaza, un muchacho que estaba en la comisión. Ellos han participado en todas estas acciones. Entonces no se puede decir que ellos, digamos, estaban al margen o detrás, sin hacer nada, sin responsabilidades. Él en ese cargo era uno de los principales articuladores, repito, de las acciones tendientes a fortalecer la corriente oligárquica y además de reprimir a los campesinos en el mercado. Pero ahora en la campaña se muestra otra cosa. Sí, Perdón, sí. Me fui por una de las ramas, ¿no? Sí. Te estaba diciendo, yo tengo 2 experiencias concretas sobre eso. Sí, perdón. Dale. Sí, disculpa. Al poco tiempo, cuando aprobamos en el Congreso la nueva Constitución, nos vamos a Tarija, entramos al Comité Cívico y le explicamos que habíamos incorporado un capítulo enteramente nuevo de autonomía y que habíamos modificado más de 200 de los artículos más irritantes, digámoslo así, que provenían de la Constitución de Oruro. Y que ese pacto nos daba una nueva Constitución y además pacificaba el país. Todos aceptaron, menos Cosío, menos Oliva. Poco tiempo después, cuando Cosío y Oliva intentaron arrastrar en el referéndum a todas las fuerzas vivas al no a la Constitución, y se hicieron algunas reuniones, yo participé en ellas y fui víctima de las agresiones, silbatinas y maltrato de estas bandas fascistas, ¿no? El hecho es que en un momento de esos, en una mesa, se acercó Oliva y me dijo que me cuide, porque de otra manera ellos iban a mostrarme lo que era su capacidad para operar en contra de un disidente como yo. Entonces le dije, pues, que ojalá que lo operen en primera persona. Hubiera sido un gusto para mí tenerlo en esas condiciones. Pero, como todo cobardón, el tipo se fue por ahí y empezó a articular a estas bandas que, nuevamente, a la salida de ese evento, intentaron maltratarme. Fíjate que poco tiempo después, en una de las elecciones, él ya de candidato a diputado, tenía su grupo político, un mitin en el Parque Bolívar. Un poco más abajo, 2 cuadras, está la casa de mi suegra. Mi mujer había tomado la vagoneta, la parqueó, una vagoneta vieja, modelo 87, que todo el mundo la conoce en Tarija. La parqueó en la puerta, pasaron por la casa y dijeron, aquí está el traidor, porque cualquiera que no defiende sus bolsillos, ¿no es cierto?, es un traidor, obviamente, a sus intereses. Y inmediatamente apedrearon la vagoneta, tiraron piedras a la casa, habían ancianos, estaba mi hija chiquita, una acción realmente delincuencial y abusiva. Autor Oliva, y se lo dije, se lo reclamé varias veces. De esas tiene varias. Entonces, detrás de esa cara de mosquita muerta, está pues un operador de alto nivel de los servicios de inteligencia que no tiene ningún escrúpulo en las más sucias acciones de la política para lograr sus objetivos. Últimamente, por ejemplo, he estado plantando micrófonos y interviniendo teléfonos de dirigentes del MAS en Tarija, adulterando los audios que se obtenían y presentándolos en los medios con una agresividad impresionante, tratando de descalificar a sus oponentes, violando el principio constitucional de derecho a la privacidad. Y fraguando documentos como en el caso electorales. Estamos charlando con Roberto Ruiz, secretario general ejecutivo de la Gobernación de Tarija. Te propongo que hagamos un cortecito aquí, el último en nuestro programa de hoy. Me parece que la charla está muy jugosa y al regreso seguimos en esta entrevista. Dale. Pablo Canedo, gobernador, todos vamos a ganar. Está buena, ¿eh? Es el momento de progresar. Tercer bloque dejo con los medios aquí a través de Ilavi Ayala. Estamos haciendo un programa especial en el que, en base a una declaración ideológica que hizo Adrián Oliva en un acto ayer en Tarija, en el mercado campesino, un lugar emblemático además, diciendo que se ríe cuando le dicen que él es de derecha, nosotros dijimos, bueno, vamos a analizar
la ideología de Adrián Oliva, y no en base a propaganda que podamos hacer nosotros, sino a sus propias declaraciones, como lo viste en el primer bloque de nuestro programa. En el segundo bloque comenzamos la charla con Roberto Ruiz, secretario general ejecutivo de la Gobernación de Tarija. Yo, durante mi estadía en Tarija, lo escuché en una declaración que daba a los medios a hablar de Adrián Oliva y me pareció que conocía al detalle los antecedentes de este candidato y me pareció que era pertinente, aprovechando su presencia en La Paz, invitarlo para charlar un rato con él. A propósito, Roberto, ¿cómo te trata el frío paceño? Bien, la verdad que yo he vivido aquí bastante tiempo. Yo estoy para mudarme a Tarija ya. Está frío allá también, Está frío allá, ¿no? reverendo. Sí. Bueno, Roberto, ¿qué? Estuvimos viendo también que hay un apoyo muy fuerte de Samuel Doria Medina a la candidatura de Oliva. ¿Por qué le apoya Samuel a Oliva? A ver, más allá de las especulaciones, ¿no es cierto? Cuando él habla de que es de derecha o de izquierda, ¿qué defiende la derecha y qué defiende la izquierda tradicionalmente? La derecha siempre está preocupada con la seguridad jurídica, ¿no es cierto?, con la estabilidad macroeconómica, está preocupada con las reglas del juego que le permitan hacer pingües ganancias en un país. Esas son las preocupaciones, ese es el modelo de Estado, con una mínima intervención, ¿no es cierto?, distante, y que permita el desarrollo de los negocios. Que es exactamente lo que vimos en todo el primer bloque de las declaraciones de Adrián Oliva. Hablando todo el tiempo de mercado versus Estado. Exactamente, ¿no es cierto? Eso es lo que diferencia derecha de izquierda, más allá de cualquier otro discurso o estigma o calificativo, lo que tú quieras. Esos son hechos concretos. Entonces es eso lo que él defiende. ¿Por qué lo apoyan los grandes empresarios? Porque justamente es su gallo, como dicen en Tarija, ¿no es cierto? Fíjate vos de que el Doria Medina como ministro le entrega a Mina Bolívar a Goni Sánchez, el 92. En retribución, el Goni le entrega el 96 la fábrica de cemento del Puente a Doria Medina. Goni, todos sus réditos, obviamente, de millonarios de la actividad minera basada en la explotación y misericordia de los mineros, los coloca en bancos del tío Sam. Y él vive allá en Washington, qué más emblema que ese, ¿no es cierto? Por otro lado, Doria Medina acaba de vender el complejo cementero en $300 millones. Es un dato público. Pero lo que es más interesante todavía es que ni un peso, ni un dólar de esos 300 millones queda en Bolivia. Todos se depositan en bancos del extranjero, donde él se siente seguro. Entonces también pone y llena los bolsillos del tío Sam, sintiéndose seguro con esa tutela, con esa protección. Eso es conocido. Lo que no es tan conocido es el hecho de que, por ejemplo, la fábrica de cemento del Puente le fuera entregada, firmada, a Doria Medina, teniendo como gobernador o como prefecto de Tarija en ese tiempo a Mario Cosío Cejas, el papá del Mario Cosío, jefe de Oliva. ¿Qué hacía Mario Cosío en ese tiempo? Como abogado fue el que preparó los papeles. Todos estos elementos están fundamentados y sostenidos en las investigaciones que desarrolló el Senado de la República, especialmente el senador Mendoza, que ustedes deben conocer. Sí. Si tú miras entonces, Goni, Mesa, Adrián Oliva, en la parte de gobernabilidad, es decir, de Chicote, ¿no es cierto? Por otro lado, Doria, el padre Cosío, el hijo Cosío, que alquila nuevamente a Oliva para la misma área de gobernabilidad. Es una familia, es lo que decía Marcelo Quiroga Santa Cruz, una verdadera cosa nostra, político-empresarial, que se está prestando, obviamente, a retomar y utilizar a Tarija como cabecera de playa para detener el proceso. Ellos quieren constituirse en el termidor boliviano. ¿Lo lograrán? ¿No lo lograrán? No es sencillo afirmarlo, porque si tú analizas los bloques sociales que han estado respaldando uno y otro proceso, están básicamente intactos. La primera elección, nosotros perdimos, el bloque popular, digamos, perdimos con Cosío con 5 puntos. Él sacó 49% y nosotros sacamos 44%. Por eso tenemos 11 asambleístas, cada una de estas fuerzas. Esta elección, ellos están en más o menos 45 y nosotros en 36. ¿Ya? Si sumas todo el bloque popular, digamos, que en expresión de descontento o de frustración por el MAS, lo que tú quieras llamarle, apoyó una candidatura radical como la de Alfaro,
que sacó 13%, tienes más o menos un 49%, del 36 más 13, y un 44% del otro bloque. Es decir, el otro bloque se ha reducido un poco, de 49 a 44, y el bloque popular está ahí, un poco potenciado con un 49%. Sin embargo, el desarrollo de las campañas es absolutamente incierto. Es un verdadero empate técnico. Pero hay una diferencia. El bastión conservador de Oliva es obviamente la ciudad de Tarija, fundamentalmente. Y también ahora Yacuiba. En la ciudad de Tarija, él ha tenido una victoria importante, basada en una prédica de muchos años, en contra de los collas, en contra de los indios, en contra de los campesinos, y en buena parte también ayudado por otras fuerzas, incluyendo las religiosas. En buena parte, la Iglesia ha estado enfrentando al Evo y al MAS de manera muy abierta, y Tarija es un pueblo muy católico. Entonces, todo eso ha generado, digamos, que el bloque conservador urbano de la ciudad de Tarija se vuelque a respaldar esta propuesta de los sectores conservadores. De manera que no es fácil predecir, no es fácil predecir. Ahora, la frontera entre ambos bloques es porosa. Existen sectores populares de campesinos o de gremiales que han sido cooptados por la prédica neoliberal, por la prédica del enemigo de clase, digámoslo así. Y también existen sectores progresistas de las clases medias urbanas en Tarija que se aproximan al proceso, ven con simpatía lo que está ocurriendo. Ven que Tarija, por ejemplo, está pasando de tener un precario equilibrio entre oferta y demanda de energía eléctrica de alrededor de 50 megavatios a tener cerca de 700 megavatios. En este momento ya cuenta Tarija con más de 210 megavatios y tenemos más del 95% de cobertura de energía eléctrica. Vamos a tener 100% en poco tiempo más. Las inversiones previstas en Tarija, solo en el sector de hidrocarburos y energía, para los próximos 10 años se estiman en 7.500 millones de dólares. De manera que hay gente que entiende esto, que entiende que una relación sintonizada con el proceso histórico que vive el país, Tarija va a ser el corazón energético de Bolivia, y Bolivia el corazón energético del continente. ¿Cómo han reaccionado los diferentes sectores en las últimas elecciones? Se expresa en la composición de la Asamblea. En la Asamblea tenemos 18 asambleístas de 30. El bloque conservador tiene apenas 9. Y tenemos una gran chance de cerrar acuerdos con los indígenas, que siempre han estado con nosotros. Roberto, ¿qué ha pasado con la gobernación de Tarija? ¿No tiene una buena percepción, más bien todo lo contrario, por lo que pude percibir estando allá, entre la población? También veo que hay un bloque mediático de derecha muy fuerte, a diferencia tal vez de lo que sucede a nivel nacional en Bolivia. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, el título de tu programa, ¿no? Sí. Ojo con los medios. ¿Ah? Fíjate vos de que los primeros años que estuvo don Lino Condori, todos los medios machaconamente decían que el primer año, 2011, que no gasta la plata. Finalmente, que gasta demasiado, ¿no? La última crítica era ¿por qué gastan tanto? ¿Qué es lo que pasó? Don Lino Condori organizó de una manera visionaria una gobernación profundamente democrática y transfirió el 85% de la inversión pública a unidades seccionales desconcentradas de la gobernación que tienen para la gestión de sus recursos autoridades electas en esos niveles. Es un diseño de autonomía muy interesante el de Tarija. Esas autoridades... Que no lo ejecuta el Estado central, sino que la ejecución... no la ejecuta el nivel departamental, sino el nivel seccional municipal. Nos quedan, por las dudas, 3 minutos. Bueno, entonces, esas autoridades, casi todas han sido reelectas. Por eso tenemos no solo 2/3 de la Asamblea Legislativa, sino tenemos 9 de 11 ejecutivos seccionales, que la gente ha ratificado en ellos su confianza con su voto. Esa es una fuerza muy grande a nivel de gestión de la ejecución, porque el que es ahora gobernador debe trabajar en la parte ejecutiva con estos 11 autoridades y en la parte legislativa con la Asamblea Legislativa Departamental, y en el uno tenemos 2/3 y en el otro tenemos 9 de 11. Entonces va a ser muy incómodo para Oliva el administrar o gestionar nuestro plan de gobierno. Lo va a tener que hacer si es que llegara a ganar. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Tarija? En Tarija el Ejecutivo Seccional era de Camino al Cambio, era el bloque Cosío. Este Ejecutivo Seccional, no sé si con una perspectiva perversa o por simple incompetencia, no sé, de ese bloque político, por ejemplo, hace 2 años pidieron
40 millones de dólares, devolvieron más de 20, y de los 20 que le quedaron ejecutaron 2 millones. El anteaño pasado pidieron 50 millones, les dimos los 50 que pidieron, ¿ya? Devolvieron 30, y de los 20 que le quedaban ejecutaron 700.000 bolivianos. Obviamente la sensación de la gente de Tarija, ¿no es cierto?, que busca recibir esos beneficios de su administración central, le echaba la culpa al gobernador. Y no le echaba la culpa al que tenía que echarle la culpa, porque en algo sí gastaba mucha plata, y era en publicidad. Yo les decía a mis compañeros en el gabinete algo que ya decía Séneca hace muchos años, que la mujer del César no solo debe ser buena, debe parecer buena también. Y obviamente los gastos en publicidad, que habían reducido a 1/3 de lo que quería Cosío, no alcanzaban para posicionar esta verdad. Pero como te digo, esa verdad se expresa en que casi todas las provincias ratificaron a nuestros compañeros, y solo Cercado culpó a la administración central de una situación de la que hábilmente ellos escabulleron el bulto, como quien dice. Esa es la realidad, por eso es la percepción que tú tienes. Un último dato. Tarija ejecutó el año pasado el 84% de su presupuesto vigente, y el 106% del presupuesto que se aprueba con ley financiera del Estado, el presupuesto inicial. Eso nos coloca en la segunda gobernación más eficiente de Bolivia, solamente superados por Chuquisaca, que ejecutó el 87%. Sin embargo, el 87% significó para Chuquisaca 1.300 millones de bolivianos más o menos, y para nosotros 4.500 millones de bolivianos. En un pueblito con 10 veces menos población que Santa Cruz, por ejemplo, ejecutamos en proyectos que están distribuidos a lo ancho y a lo largo de nuestro departamento 2,5 veces más recursos que Santa Cruz. Pero ya ves, ojo con los medios. Gracias a Cierre Roberto perfecto. Ruiz, secretario general ejecutivo de la Gobernación de Tarija. Charlamos un poco de todo hoy acá en el programa, y me parece que ha sido provechoso para ustedes del otro lado. Doctor, Comandante, estuvo bueno, ¿no? sí, muy bueno. Mañana nos reencontramos y tenemos mucho más material para poner a disposición tuya y para analizar la figura de Adrián Oliva, mucho más cercano a los servicios de inteligencia gringolandis que a la población y al pueblo de Tarija. Un abrazo grande y nos reencontramos mañana.